La Biblia es, sin duda, uno de los conjuntos de textos más influyentes en la historia de la humanidad y no solo en el ámbito religioso. Su impacto se siente en la formación de sistemas éticos, tradiciones culturales, instituciones sociales, expresiones artísticas y concepciones filosóficas a lo largo de diferentes épocas y civilizaciones. El término Biblia proviene del griego Biblia, que se traduce como libros, una denominación que refleja su naturaleza como una colección de escritos producidos en distintos periodos históricos, por diversos autores y dentro de contextos culturales y políticos particulares. Pero, ¿sabías que la Biblia también contiene historias que se pueden encontrar en la mitología sumeria, mesopotámica y egipcia? Historias como la de Sargón II, rey de Akkad, que fue adoptada por la Biblia con el tiempo. Entre estos relatos destacan los mitos de Enki, dios de la sabiduría, y Ninti, una de las diosas asociadas con la curación y la vida. Estos personajes aparecen principalmente en el mito conocido como Enki y Ninursak, uno de los textos más importantes de la literatura sumeria. En esta narración, Enki consume plantas sagradas cuya existencia había sido prohibida por Ninursak y enferma en 8 partes de su cuerpo. Ninursak regresa y cura a Enki, creando 8 divinidades, una de ellas es Ninti, cuyo nombre en sumerio se traduce como Señora de la Costilla. Pero una de las costillas de Enki necesita cura, y es aquí cuando Ninti cura la costilla de Enki. De esta historia sumeria se adoptó y se modificó lo que se conoce en la Biblia como la historia de Adán y Eva. Otra historia de la mitología que aparece en la Biblia es la del diluvio contenido en la epopeya de Gilgamesh, la cual constituye uno de los textos más importantes de la literatura del antiguo Cercano Oriente. En esta historia, narrada por Utnapishtim, quien sobrevivió el diluvio y recibió inmortalidad de parte de los dioses, el dios Enki advirtió secretamente a Utnapishtim para que construyera un arca donde pudiera salvar a su familia, animales y diversas formas de vida. Al igual que Noé, Utnapishtim recibió instrucciones precisas para construir el arca. Las semejanzas entre el relato de Utnapishtim y el relato bíblico de Noé han sido ampliamente estudiadas por los historiadores bíblicos. Otra historia bíblica muy conocida es la de Moisés. En el libro del Éxodo, aparece la madre de Moisés, quien era judía, levita, viviendo en Egipto, cuando el faraón ordenó la muerte de todos los niños varones. Su madre tomó al niño y lo escondió en un cesto, y lo puso en el río Nilo. La hija del faraón encontró al niño y lo adoptó como su hijo. Esta historia tiene un parecido a la historia sumeria del rey Sargón II, quien fue rey de Akkad alrededor del año 2300 a.C. y tuvo un principio similar al de Moisés bíblico. Sargón II, quien fue un personaje histórico, nació de una sacerdotisa, su madre lo puso en un cesto, y al igual que Moisés, fue puesto en un río, donde fue encontrado por un jardinero, quien lo crió como su propio hijo. Aquí quiero mencionar que la historia de Sargón II ocurrió cerca de 1000 años antes que la historia de Moisés. La próxima historia mitológica viene de Egipto, durante el reinado de Seneferu en Memphis, padre del faraón Khufu, quien construyó la gran pirámide de Giza. Se dice que un día, el faraón Seneferu caminaba por su palacio, un poco aburrido, buscando entretenimiento, cuando mandó a llamar a su mago Sasamanc, quien le dijo al faraón que viajara en el río Nilo con 20 de las doncellas más hermosas de su reino para remar el barco. De momento, una de las doncellas perdió su flor de loto que llevaba sobre su cabello y se hundió hasta el fondo del río. Sasamanc separó las aguas del río, la doncella descendió hasta el fondo del río y recuperó la flor de loto. Como puedes ver, esta historia es muy parecida a la historia de Moisés en la Biblia. Muchos historiadores piensan que la historia de Moisés fue copiada de esta historia de la mitología egipcia. Hay algunos autores que piensan que muchos detalles relacionados con la figura de Jesús de los evangelios son, en realidad, muy parecidos a mitos antiguos de diversas culturas y religiones, y que estos influyeron en muchos aspectos descriptivos de la persona de Jesús que se encuentran en los evangelios canónicos, sobre todo los que tienen que ver con el nacimiento, la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos. Aunque no son los únicos, se han establecido paralelismos de Jesús con personajes de la mitología grecorromana, del mitraísmo, del antiguo Egipto, e incluso del budismo, y algunos concluyen que el relato de Jesús en los evangelios no es original, sino extraído de estas mitologías. Vamos a echar un vistazo a algunos aspectos, no todos, claro, de la comparación entre Jesús y el mito de Horus.
ese hijo de Osiris y Isis. Resulta que hay varias semejanzas interesantes entre Horus y Jesús. Por ejemplo, se cuenta que Horus nació de la Virgen Isis el 25 de diciembre, lo cual suena bastante familiar, ¿verdad? Al igual que Jesús, Horus fue bautizado a los 30 años por Anub, quien, por cierto, tiene un parecido con Juan, y Anub terminó decapitado, tal como se narra en la Biblia. Horus también tenía sus 12 discípulos, al igual que Jesús, y, al parecer, Horus era bastante hábil haciendo milagros, incluso resucitó a un tipo llamado Elazarus, que casualmente significa Lazarus. Luego, Horus fue crucificado y, después de un tiempo, resucitó, lo que suena muy similar a la historia de Jesús. A Horus lo llamaban con todo tipo de nombres impresionantes, como la luz, el Mesías, el ungido de Dios, y otros más. Pero aquí viene lo interesante, Horus no fue el único en tener estas, digamos, características especiales. También hay similitudes entre Jesús y otros como Mitra, Dionisio y Krishna. Según la mitología, Jesús no fue el primero en hacer milagros y resucitar a los muertos. De hecho, había varias historias sobre este tipo de eventos mucho antes del siglo I, y también después. Así que, ¿qué te parece? Déjame tus comentarios sobre este video, y si te gustó, no dudes en darle un like abajo. Te lo agradeceré mucho. Hasta la próxima.